La economía española va bien, creció un 3,2% en 2016 y se espera un incremento del 2,7% para 2017. ¿En qué se traduce? Se recoge en términos de empleo y en términos de reducción del paro. Los presupuestos siguen siendo una asignatura pendiente. La voluntad del gobierno español es aprobar unos presupuestos que tienen que cumplir las premisas del plan presupuestario al cual la Comisión Europea y el Eurogrupo dan el visto bueno. Si no hay apoyo socialista, ¿se volverán a prorrogar o habrá elecciones? El Partido Socialista no va a respaldar el proyecto de presupuesto generales del Estado que lleve el gobierno a las Cortes. El proteccionismo de Trump América primero. ¿derivará en una guerra comercial con Europa? El proteccionismo no es salida. Parece que protege a un país en cuestión, pero inmediatamente tiene efectos sobre terceros y los terceros reaccionan. ¿Qué consecuencias económicas traerá el Brexit? El Reino Unido no creo que se llegue a convertir en el Singapur de Europa. Esta noche analizamos el panorama económico con el ministro Luis de Guindos en El Cascabel. Pues aquí tenemos a don Luis de Guindos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues le voy a preguntar primero por los presupuestos generales del Estado. ¿Si cree usted que vamos a tener o no este año presupuestos? Yo espero que sí. En las próximas semanas el Gobierno presentará en las Cortes, aprobará un anteproyecto de presupuestos y lo mandará al Parlamento. Y pues espero que los grupos parlamentarios acaben aprobando un presupuesto para el año 2017, porque España necesita un presupuesto para el año 2017. Hoy el problema, leíamos en uno de los periódicos del Mundo concretamente que la intención del Gobierno, no sé si usted conoce eso, era ralentizarla a la espera de que el Partido Socialista solucione su liderazgo. Y en función de quién se haga con el control del partido, sabremos si hay presupuestos o no, apoyados por el PSOE, claro. Si es Susana Díaz, dice esa información, podría haber presupuestos porque se abstendría el PSOE, pero si es Pedro Sánchez... Yo creo que especular con Sí. este tipo de cuestiones no es lo más adecuado. Los presupuestos son la principal norma económica y social que un gobierno aprueba todos los años. Tiene una labor también de generación de confianza y no lo puedes dejar al albur, ¿no?, de lo que pase en un partido o en otro, ¿no? Nosotros vamos a intentar, lógicamente, pues pactar con el Partido Socialista, pactar con nuestro socio natural, que es Ciudadanos, incluso también con el Partido Nacionalista Vasco. Pero este es un tema de responsabilidad. El Gobierno tiene 137 diputados, ¿no?, que apoyan el Grupo Parlamentario Popular, que apoyan al Gobierno, ¿no?, y necesita negociar. Hemos sacado cosas muy importantes, hemos sacado el techo de gasto, hemos sacado el decreto ley para la modificación del impuesto de sociedades. El otro día sacamos el Real Decreto Ley, por ejemplo, de las cláusulas suelo. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy negociando con Ciudadanos y con el Partido Socialista pues leyes tan importantes como la futura ley hipotecaria o como la reorganización de los organismos reguladores, ¿no?, la reorganización de los organismos reguladores, ¿no?, la CNMC, la CNMV, etcétera, ¿no? Y yo espero que esa colaboración también se extienda a lo que es la norma fundamental desde el punto de vista económico, que rige lo que es la política presupuestaria, que son los presupuestos generales del Estado. Porque eso obligaría, en caso de que no se sacaran adelante, obligaría al Gobierno a prorrogar los actuales y nos abocaría a unas elecciones el próximo año antes del verano, claro. Bueno, yo creo que hablar de elecciones anticipadas todavía es un poquito prematuro, pero vamos, lo que tenemos en este momento es un presupuesto prorrogado del año 16, con un acuerdo de no disponibilidad en el entorno de los 5.000 millones de euros y simultáneamente un Real Decreto Ley en el cual se había unos retoques fiscales, fundamentalmente del impuesto de sociedades, que permite que España vaya a un déficit público del 3,1%. Con base en ese plan, en ese proyecto presupuestario, Bruselas nos dio hace 2 semanas el visto bueno y no pidió medidas adicionales, ¿no? Por lo tanto, un gobierno necesita y un país necesita un presupuesto y por lo tanto el gobierno va a presentar su presupuesto del año 2017. Con estos condicionantes y teniendo en cuenta la llegada de Trump a la Casa Blanca, el Brexit por otro lado, etcétera, etcétera, ¿cómo cree usted que va a evolucionar la economía española en los próximos meses, en este año 2017? La economía española ha crecido más del 3% el año pasado, el doble prácticamente que nuestros socios, se ha generado mucho empleo, hemos tenido pues una inflación de media negativa, un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos pues de más del 2%, es decir, ha sido una evolución muy positiva, ¿no? Muy positiva en un año en el cual el gobierno estaba en funciones.
Eso lo que nos indica es que las reformas que se llevaron a cabo en el año 2012, 2013, 2014 pues han sido positivas y han permitido que con una serie de factores exógenos, como ha sido la evolución de tipos, tipo de cambio, precio del petróleo, que la economía española haya tenido una recuperación intensa. Y ha entrado con esa velocidad de crucero en el año 17. Lo que pasa es eso que es positivo, ¿no? Y que, lógicamente, el ministro de Economía pues tiene que estar contento, ¿no? Y, en general, el conjunto de los españoles. Sin embargo, no nos debe llevar a la complacencia. El entorno internacional es un entorno muy complicado. Es un entorno en el cual tenemos el Brexit, que yo creo que no hemos visto las consecuencias reales del Brexit todavía. Tenemos un calendario electoral muy difícil en Europa, que va a condicionar la toma de decisiones. Nos encontramos con un repunte de la inflación que está llevando a una subida de tipos de interés a largo plazo. Y después, lógicamente, tenemos una nueva administración americana que viene con planteamientos pues, proteccionistas y bastante nacionalistas, ¿no? Y que va a tener un impacto desde el punto de vista de la economía global. Aunque por el momento, si uno mira lo que ha pasado en los mercados, pues desde que llegó Trump, la bolsa americana ha subido un 10%, ¿no? Bueno, puede ser sobrereacción o no sobrereacción, esa es la realidad de lo que tenemos. Pero no podemos ser complacientes. Yo hay un dato que me gusta dar, ¿no? Y que lo daba también el año pasado, ¿no? Este año, la deuda, entre deuda pública y deuda privada en España, vamos a tener vencimientos por importe de 350.000 millones de euros. Que tenemos que pagar, tenemos que hacer frente. Sí, es decir, los vencimientos y las nuevas emisiones, 350.000 millones de euros. Sí, hay una subida de tipos de interés intensa, y hemos empezado a ver una subida de tipos de interés, aunque en el caso español ha sido mucho más moderada que en el caso, por ejemplo, de Italia o de Francia o de Portugal. Eso se va a trasladar inmediatamente a nuestra factura, la factura de los españoles, de las empresas españolas, del presupuesto español, etc. Es decir, desde ese punto de vista somos vulnerables, a pesar de que hemos reducido muchísimo nuestro endeudamiento al respecto. Por lo tanto, aunque tenemos vientos de cola y hemos tenido una serie de factores específicos y propios que han hecho que la economía española crezca en el entorno del 3% y que hayamos entrado con una velocidad de crucero del 3%, esto no está garantizado en absoluto, no nos podemos quedar anestesiados. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que comentar con los grupos los otros grupos de la oposición en el Parlamento, porque hay que seguir tomando medidas. Si no, esto no tengan ustedes la más mínima duda que se desacelerará. Reformas, en definitiva. Sí, reformas. Reformas que conlleven incluso algún tipo de sacrificio. No, tampoco, no estamos hablando de las reformas del año 2012, pero, por ejemplo, antes comentábamos la necesidad de un presupuesto en el cual el déficit público se reduzca al 3,1%. Por ejemplo, que continuemos con medidas de unidad de mercado, que continuemos con la privatización de nuestro sistema financiero, que continuemos con, por ejemplo, en el Pacto de Toledo, garantizar el futuro del sistema de pensiones en nuestro país, porque tenemos retos demográficos y porque tenemos una situación de déficit en nuestro sistema de pensiones. Todas esas cuestiones hay que hacerlas. Si no las hacemos, pues este crecimiento empezará de alguna forma a desacelerarse y la creación de empleo también, y antes o después pues veremos que hemos perdido pues el impulso que habíamos ganado como consecuencia de las reformas que realizó España en el año 2012 y el año 2014. En el capítulo de las pensiones, ya que lo ha mencionado, ministro, para hacer sostenible el sistema, bueno, hoy se decía, se ha publicado que vamos a necesitar inyectar al sistema 15.000 millones de euros más al año para poder afrontar los pagos de esas pensiones. ¿Qué modelo sería sostenible en su opinión? ¿Qué se debe hacer para garantizar que, hombre, los que estamos aquí, si algún día nos jubilamos, podemos cobrar? No, seguro que vamos a cobrar. A lo mejor es dentro de nada, pero en fin. Vamos a cobrar todos. No, vamos a ver. El sistema de pensiones español está afectado por dos factores, dos problemas básicos. El primero es que llegamos a perder 3,5 millones de afiliados y hemos recuperado la mitad, nos queda por recuperar otra mitad. Lógicamente eso ha supuesto una merma de ingresos importante, y esa merma de ingresos es lo que nos lleva a un déficit del sistema de seguridad social de 15.000 millones de euros. Que el sistema de seguridad social hay que meterlo en el conjunto de las administraciones públicas españolas, es decir, lo que garantiza el futuro de las pensiones no son solamente las cotizaciones a la seguridad social, sino es la globalidad de todos los ingresos y de toda la financiación que tiene el sector público y el Estado español. Es decir, que en última instancia el propio Tesoro español garantiza
la financiación del sistema de pensiones. Y después hay otro problema, que es el problema demográfico, es decir, nosotros tenemos una estructura de población, que es la que es, en la cual la población española, que todavía sigue siendo relativamente joven, sin embargo va a envejecer rápidamente, y eso lógicamente afecta. Se han tomado medidas estructurales, es decir, el gobierno anterior socialista retrasó la edad de jubilación, este incluyó lo que se llama el factor de sostenibilidad, también penalizó las jubilaciones anticipadas, y ese es el camino, es decir, son reformas que no son especialmente dolorosas, pero que sí tienen que ser graduales, porque eso es lo que garantiza que a medio plazo, con esta gradualidad, tú vas garantizando que ante esa situación demográfica, cuando vayas recuperando también el tema del empleo, pues lógicamente cada vez ese déficit de 15.000 millones, que es el 1,5% del PIB español, pues se vaya cerrando. En el ínterin no hay ningún elemento, no hay ningún factor, yo diría, de alarma. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el sistema de pensiones español lo que está garantizado es por el Tesoro español. Y el Tesoro español, si hay a medida que se vaya reduciendo o eliminando el Fondo de la Seguridad Social, hará una transferencia al sistema de seguridad social del Estado español y el Tesoro español, que se financia en unas condiciones ahora pues envidiables, y el que ojalá se mantengan durante mucho tiempo, pues lógicamente mantendrá. Pero eso tiene que venir acompañado de reformas. Claro, cada vez que se ha tenido que apelar, en este caso a ese fondo de las pensiones, no sé, se han publicado incluso noticias alarmistas. Dice que se te ha quedado el fondo pelado. Dice, ¿qué va a pasar? En el momento que no tengamos ese remanente, ¿qué va a ocurrir? El fondo de pensiones no es lo que garantiza el pago de pensiones en España. Es decir, el fondo de pensiones es el reflejo de la situación de superávit o de déficit del sistema de seguridad social. Es decir, lo que garantiza el pago de las pensiones en España es el crecimiento económico, la generación de empleo, la generación de riqueza. Eso es lo que está detrás realmente. No existe un fondo de pensiones lo suficientemente grande que garantice el futuro de las pensiones si no hay creación de empleo y si no hay crecimiento económico. Pero vamos, para hacer frente a pagos inmediatos, cuando se ha tenido que echar mano a ese fondo, ¿no? Dice, si no existiera el mismo, ¿se podría haber sacado de otro lado? Por supuesto, podría haberse hecho una transferencia del Estado a la Seguridad Social, haber emitido deuda pública y ahí está el Tesoro español. Es decir, el año pasado, en el año 2016, el coste de financiación de la deuda pública española fue el más bajo de toda la historia de las finanzas españolas. La nueva deuda se financió prácticamente a un coste del 0,6 y además alargamos mucho el plazo, lo cual nos da una seguridad y unas garantías ante la aparición de posibles volatilidades o posibles subidas de tipos de interés. Esa es la principal garantía. Bueno, y el tema del empleo, ministro. Parece que hay un informe del BBVA, creo que garantizaría, a pesar de las incertidumbres externas e internas, se podría garantizar 1 millón de empleos, creación de 1 millón de empleos en 2 años, pese a esas dudas. Sin embargo, tenemos ahí la reforma laboral cuestionada por la oposición. Y no sé hasta qué punto ese cuestionamiento se va a traducir en transformar o reformar esa reforma para evitar que a lo mejor se pueda dar esa circunstancia. Yo lo he dicho en numerosas ocasiones y lo vuelvo a repetir. Es decir, el principal error que podía cometer España es de alguna forma revertir las reformas que han llevado a que España, incluso tras un año de un gobierno en funciones, pues haya crecido por encima del 3% y ha creado más de 400.000 puestos de trabajo. Ese sería el principal error, y estoy convencido que el gobierno no lo va a permitir. Entre otras cuestiones porque lo pagaríamos inmediatamente. Por lo tanto, vamos a ver, es decir, las proyecciones que hace el BBVA desde el punto de vista de generación de empleo son muy parecidas a las que tiene el gobierno español, es decir, en torno a 500.000 de puestos de trabajo al año, y eso se conseguirá si podemos mantener el crecimiento económico pues en ese entorno del 2,5 al 3%. Lo fundamental es mantener ese crecimiento económico, y para eso vuelvo a insistir, es fundamental mantener los equilibrios macroeconómicos, no cometer errores, continuar con la senda de reducción del déficit público, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro objetivo fundamental. Venga, preguntas al ministro Luis de Guindos. Todo el mundo quiere preguntar, venga, rápido, quien quiera. Adelante. Dejamos a Victoria, que es la mujer del plató. Soy la única. Claro, por eso. Que nunca cede. ¿Qué efectos, qué consecuencias tendría para España que los presupuestos de 2017 no se aprobaran? Vamos a ver, lo que tenemos actualmente garantiza que vamos a ir al objetivo del 3,1% y Bruselas
se ha basado en eso que ya hemos hecho, es decir, en lo que se llamaba nuestro proyecto presupuestario, que incluía pues el decreto ley de subida del impuesto de sociedades y que incluía también el techo de gasto y que incluía la prórroga del presupuesto del 16 y la no disponibilidad de 5.000 millones, he considerado que eso era suficiente, no nos ha pedido nada más. Yo creo que el tema del presupuesto, más que un valor económico en sí mismo, porque vuelvo a incidir en que con lo que tenemos ahora podríamos vivir, sin embargo, sería una señal que no sería adecuada desde el punto de vista político. Es decir, un gobierno, especialmente su primer año de legislatura, tiene que remitir un presupuesto y ese presupuesto se tiene que aprobar. O sea, que el daño es más político que económico. Sí, sin duda, sin duda. Sería una señal que inmediatamente pondría de manifiesto que no existen las señal a Europa. Que no existe. No, Europa por un lado, pero al conjunto de la economía mundial. Es decir, España ha conseguido una cosa en los últimos, prácticamente desde el mes de noviembre, y es que se ha salido del foco de la inestabilidad política. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, el principal elemento para calibrar cómo te valoran desde el punto de vista de confianza, desconfianza, que es una mezcla económica, financiera y política, es la prima de riesgo. Nuestra prima de riesgo se ha comportado mucho mejor desde el mes de noviembre que la italiana, que la francesa, que la de otros países de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nos hemos salido, porque la inestabilidad política afecta a otros y a nosotros ya no nos afecta. Si de algún modo el presupuesto no se aprobara, sería una señal que iría en el sentido contrario, no sería adecuada. Lo pagaríamos incluso con prima de riesgo más alta. No tenga usted la más mínima duda. Lo pagaríamos con intereses. Venga, Fernando, sí. Es que yo lo digo al señor Guindos con muchísimo interés porque para mí tiene gran credibilidad, lo debo decir, para que luego no diga lo que voy a preguntarle a continuación. El señor Guindos habla de una serie de problemas que tenemos. Y yo creo que es que estamos todos olvidando, señor Guindos, y a mí me preocupa muchísimo eso. Estamos procurando no hablar nunca del problema. El problema se llama Cataluña. Eso tiene unos efectos económicos, sin duda. España tiene un problema que no tiene ningún país del mundo, ni siquiera Gran Bretaña, el problema territorial. Oiga, ¿hasta qué punto podemos ceder, hacer concesiones económicas, considerar que este es un país heterogéneo, de manera tal que garanticemos una mínima convivencia con esa parte de los catalanes que no quieren estar en España? ¿Cuánto nos cuesta eso y cuánto estamos dispuestos a dar en esta fase negociadora que ha iniciado Soraya Sáenz de Santa María? No sabemos todavía cuánto efectivamente, pero la ha iniciado. Vamos a ver, no existe ningún inversor institucional en el mundo importante que piense que Cataluña se va a independizar de España. Pero eso se lo puedo garantizar. Pero todos piensan que va a haber follón. No. Bueno, eso es una consideración suya. No. Es decir, ¿y por qué? Porque son racionales. Es decir, porque consideran que para Cataluña y para el conjunto de España lo mejor es que continuemos como hemos estado en los últimos 5 siglos, que es unidos. Entonces, eso es lo primero. Es decir, no hay nadie, no he visto un solo análisis económico-financiero en el cual esa posibilidad, ese escenario, se contemple. Ninguno. Incluso cuando uno ve, lógicamente, los informes de los que se dedican más a esto son los informes de las agencias de rating, ¿no? En la cual, pues, evidentemente, Cataluña es casi el 20% de la economía española. No lo consideran como una alternativa factible, Entre otras cuestiones, porque nadie considera que Cataluña vaya a abandonar España y al abandonar España abandone la zona euro y abandone la Unión Europea. El empobrecimiento de Cataluña sería brutal. Incluso le diría que no creo que ni los soberanistas catalanes se crean que la independencia es factible. Por lo tanto, después hay una situación, oye, puede haber las relaciones entre territorios, son las relaciones entre territorios. El gobierno español está dispuesto a hablar, está dispuesto a analizar. Pues, vamos, a Cataluña le hemos proporcionado a tipos de interés cero más de 50.000 millones de euros de financiación. Y, por supuesto, el gobierno de España siempre va a estar detrás de la sociedad catalana y de los servicios públicos catalanes, y no vamos a dejar que haya ningún tipo de merma de la calidad de esos servicios. Y a partir de ahí se pueden hablar, vamos a hablar de un nuevo sistema de financiación autonómico, etcétera, etcétera,
Pero siempre, incluso sin nuevo sistema de financiación autonómica, el Tesoro español va a estar detrás del conjunto de la sociedad catalana. Se va a hablar de igual nuevo... que estamos detrás de la sociedad valenciana o de la andaluza o de... Perdón, ministro, ¿se va a hablar de nuevo sistema de financiación autonómico? Claro, sí. Sí, y a fondo. Sí. Es decir, eso se acordó en la conferencia de presidentes y todas estas cuestiones, ¿no? Sin citar a Cataluña. Se acordó sin citar a Cataluña. Bueno, yo no sé si estaba ahí, es un sistema general, pero es un sistema general en el cual se puede tener en cuenta las características específicas de cada una de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Pero vamos, no tengan la más mínima duda, a veces... mire, yo he pasado por diferentes etapas, ¿no?, en los 5 años que llevo ministro de Economía. Yo soy seguramente el que más trata con los mercados, con los inversores, con las necesidades de financiación, etcétera, que tiene España, esos que nos proporcionan ese dinero que necesitamos para pagar el día a día de nuestros gastos corrientes. Y yo he pasado por una etapa en la cual pues, te preguntaban por el rescate, te preguntaban después, bueno, cuando surgieron los populismos en España y parecía que iba a haber sorpaso. Y nunca, incluso en los momentos más calientes, no encontré un solo inversor importante, institucional, racional, que pusiera en cuestión la unidad de España. No preguntaban por Cataluña. Bueno, sí, preguntaban, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero vamos, el gobierno, yo siempre dije, mire, no va a haber independencia de Cataluña, es imposible. Pero, don Luis, independientemente de eso, en el encaje que tiene que buscar de alianzas, que parece un tanto extraño para gobernar, sobre todo por la posición que está teniendo, o sobre todo por el jaleo interno que tiene el Partido Socialista, que debería ser el apoyo natural en estos momentos. Si empezamos a enumerar los retos que puede tener, también, tanto hablar de Cataluña, si empezamos a enumerar los retos que tiene España, que son duros, es verdad, es posible que haya que hacer algún tipo de reformas o continuar con las reformas en pensiones, no parece que el Partido Socialista esté por la labor. Si hay que profundizar en la reforma laboral o por lo menos mantenerla, lo cierto es que lo que están pidiendo es cargarse una de las bases de que funcionase y de que esté funcionando, que es devolver otra vez la presencia hipersindical a través del convenio sectorial, con lo cual volverían las centrales y no los sindicatos a pie de empresa. Si nos vemos metidos en una guerra comercial por Trump, necesitaríamos un apoyo claro político y tampoco parece que el Partido Socialista esté en estas. De hecho, ni tan siquiera respalda, por ejemplo, uno de los grandes tabús, que es el famoso Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Europa. Es decir, vamos repasando el tema catalán y es verdad que hay mucha división y la vuelve a tener el Partido Socialista interna. Y aunque no tengamos, y es verdad que en los mercados se sigue confiando, lógicamente, en la capacidad del Gobierno de mantener esa unidad de España, si vemos la salida de empresas, es obvio que en estos momentos el comportamiento separatista de Cataluña nos está bombardeando. Se marchan muchas más empresas que las que llegan. ¿Cómo es ese encaje? Porque lo cierto, hablaba antes Antonio del tema de esa posibilidad de anticipo de adelanto electoral. Es verdad que lo ves y dices, yo no sé qué es mejor. O sea, no sé si es mejor apoyarse en un partido que en estos momentos no tiene claro su futuro. Pachi López el otro día salía con un mensaje de se pueden seguir subiendo los impuestos. Y dice, bueno, pues si usted lo que considera es que esa es la solución, los otros hablando de que no se le puede quitar ni la presencia que tiene el PSC, ni los pactos que está trazando Idoia Mendia con el PSE. Es decir, es un partido que como apoyo institucional deja bastante que desear. ¿Tiene claro ese apoyo el Gobierno o en algunas ocasiones ha llegado a barajar esa posibilidad de y si vamos a elecciones conseguimos una mayoría de verdad y nos quitamos esta historia? Bueno, como decía mi padre, con estos bueyes tenemos que arar, es decir, que en estas cuestiones esto es lo que tenemos, es decir, y es lo que hay, ¿no? Y yo aquí diría varias cuestiones. En primer lugar, que hemos alcanzado acuerdos importantes con el Partido Socialista en temas muy relevantes. E incluso puedo decir que no solamente en aras del consenso, ¿no? Porque a veces se dice el consenso por el consenso, no. Las aportaciones que me ha hecho el Partido Socialista han mejorado incluso los textos y la regulación que teníamos nosotros incluso inicialmente en el Ministerio de Economía. Por lo tanto, se ha llegado a acuerdos que yo creo que han sido muy positivos y que han pasado una señal adecuada. Por otro lado, nadie quiere un adelanto electoral. Desde luego el Gobierno no lo quiere y estoy convencido que no lo quieren otros grupos de la oposición. Es decir, no lo quiere el Partido Socialista, ni tampoco lo quiere Ciudadanos, bueno, Podemos, ahí la verdad es que es una incógnita un poquito mayor, ¿no? Ellos también. Pero nadie quiere un adelanto electoral. Y ese es el elemento fundamental, ese es el incentivo en el cual nos tenemos que basar. Por eso yo soy optimista y espero, por ejemplo, que nos apoyen en el tema de los presupuestos, o por lo menos que permitan que haya unos presupuestos. Espero que en cuestiones, es decir, tenemos ahora un potencial, tenemos que cumplir una sentencia del Tribunal de Luxemburgo en relación con la estiba en España.
Y bueno, estoy convencido que un partido responsable sabe perfectamente lo que eso supone y la necesidad de apoyar esa modificación si no queremos que nos ponga una multa de 130.000 euros diarias. Pues está UGT calentando la bola. No sé cosa... lo que estará calentando, pero yo le vuelvo a repetir, la gente con la cual yo trato del Partido Socialista es gente responsable y con sentido de Estado y que sabe perfectamente en dónde nos estamos moviendo y que nosotros formamos parte de la Unión Europea y que además se intentan en el regate corto sacar provecho político de esas situaciones, al final lo acabas pagando. Y yo estoy convencido que eso va a ser así, por eso yo soy optimista y creo que efectivamente, pues a pesar de las dificultades que tenemos, que no hay una mayoría absoluta en el Parlamento, que el Partido Popular tiene 137 escaños, que más Ciudadanos se va a 169, etcétera, yo creo que, y lo hemos visto en los últimos meses, ha habido en cuestiones fundamentales pues aportaciones del Partido Socialista y apoyos del Partido Socialista. Ya que lo ha dicho, y estamos hablando del conflicto de los estibadores, y decían incluso en una reunión que están dispuestos a reventarlo todo. ¿Cuenta el Gobierno con el apoyo ahora mismo del PSOE y de Ciudadanos, por lo menos para sacar adelante el decreto? El decreto lo van a aprobar ustedes, porque tienen que aprobarlo. El decreto lo tenemos que, porque somos, vamos a ver, lo que ha dicho Bruselas es que nuestro sistema de estiba es incompatible con la normativa comunitaria y lo tenemos que cambiar. Y además creo que con razón, es decir, porque es un sistema gremial, prácticamente, que deriva del franquismo, en el cual pues únicamente se puede contratar con sociedades específicas y delimitadas desde el punto de vista de lo que es la posibilidad. Es decir, eso no existe en ningún sitio del mundo, ¿no? Y por eso, y además que tiene costes para la economía española. Tienen un gran poder, pueden parar los puertos, pero no tenga usted la más mínima duda que el Gobierno está convencido que al final... Porque hay una cuestión, no podemos aceptar que el interés de unos pocos se imponga al interés de la mayoría, al interés general. Sí. Diego, venga, Antonio. Una pregunta con una pequeña reflexión. Yo creo que cualquiera que tenga memoria, señor ministro, recuerda, no es tan remoto, cómo estaba España hace unos años, ¿no? Al borde del rescate, con el sistema financiero hecho unos zorros y con serios riesgos de, bueno, pues de una quiebra, por decirlo de alguna manera, del país. Y en ese sentido ustedes lo han hecho bien porque han estabilizado la situación económica y le han demostrado a Europa que España es un país del que se puede uno fiar. Y lo han demostrado de la mejor manera que se demuestra esto, que es pagando lo que se debe, cosa que además estaba, en fin, en duda por algunas voces políticas e incluso por algunos países. Pero dicho lo cual, yo tengo la sensación de que a ese panorama lo han logrado un poco, de una manera algo o injusta, o de una manera algo inadecuada a futuro, por la siguiente reflexión, y es que, aunque las cifras salen, si usted mira la situación de la economía del empresariado tipo de España, de la pyme, del comerciante, del autónomo o del trabajador por cuenta ajena, es bastante horripilante. El otro día daba el presidente, creo que era de las sociedades de garantía recíproca, es decir, las que ayudan a las empresas a avalarlas para conseguir financiación, que el 75% de la empresa española tenía serias dificultades, cuando no imposibilidades, de acceder a crédito. El 75%, que suponen, seguramente usted me puede corregir, más del 70% del empleo de este país. Además, les adelantan el impuesto de sociedades para cuadrar las cuentas. Lo del crédito, muy complicado. En fin, un panorama difícil para generar ese empleo. Y yo de eso a los políticos a ninguno le oigo hablar. Sí, nos dan unas cifras que son fantásticas, que eran un desastre, que hubieran sido todavía peor, yo lo creo firmemente, de haber ganado otros partidos políticos, pero sin embargo sobre lo que realmente mueve el trabajo en este país no se habla nada. Al contrario, lo que se hace es empezar a recuperar en donde yo creo que está el problema, que es en la administración pública, que es la que consume el crédito, y es la que paraliza la generación de riqueza de una manera, a mí me parece que escandalosa en general en Occidente, y desde luego que en España de lo que se habla es de cosas tan pintorescas, aunque luego no salgan, como de recuperar la jornada de 35 horas en Andalucía y en Castilla y León. Entonces, para esta otra parte de la sociedad, ¿qué mensaje hay? Porque yo tengo la sensación que ustedes han cuadrado las cuentas, siempre pongo el mismo ejemplo. Hubo unos que hundieron el Titanic, pero es que yo tengo la sensación que ustedes se han dedicado a rescatar al iceberg. Y la gente que iba en el barco, esta gente que yo creo que es la que representa realmente la economía productiva y lo mejor de este país, que son las pequeñas empresas, las medianas, las familiares, los comerciantes, los autónomos, los trabajadores por cuenta ajena, el paisaje en el que viven es muy alejado
de las cifras que usted da, que son muy positivas sin la menor duda, y además los mensajes políticos que se les lanzan, a mi juicio quedan diluidos, quizá porque no son gremios, quizá porque tienen más complicado, en fin, que su mensaje llegue, pero son los que afectan realmente a los puestos de trabajo, al crecimiento productivo, a la innovación, en fin, a todas estas cosas. ¿Qué les dicen ustedes a todos ellos? Porque hasta ahora ha sido, con todos los respetos lo digo, sacar el látigo, pedirles más esfuerzo, quizá porque ustedes cuentan con que aguanten, pero tengo la sensación de que los lomos los tienen ya, en fin, bastante amoratados. Bueno, después de esta introducción... Sí, lo entiendo. Nunca editorial. No es fácil ver al ministro de Economía para preguntarle por estas cosas. Sí, entiendo perfectamente su planteamiento. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, la subida del impuesto de sociedades a las pymes no les afecta. Esa es la primera consideración. No les afecta. El adelanto, sí. No les afecta porque es para subidas, sobre todo era para medidas para empresas que facturaban más de 10 millones de euros, como sabe usted. En segundo lugar, en España en estos momentos hay crédito disponible. Las cifras, sobre todo de pymes, de créditos de menos de 1 millón de euros, están creciendo bastante. Es decir, eso es una realidad y eso es consecuencia también de la modificación. Después hay un tema que no podemos olvidar, es decir, que a veces... Mire, nosotros vamos a recuperar el nivel de riqueza, de renta, que teníamos en el año 2007 a mediados de este año, dentro de unos meses. Es decir, España ha perdido una década. Es decir, nos vamos a poner en la situación que teníamos en el año 2007. Pero una economía todos los años crece algo y, bueno, es decir, nosotros seguramente, si no hubiéramos tenido las recesiones, no hubiéramos cometido los errores que cometimos en el pasado, pues a lo mejor ahora teníamos que estar aproximadamente a un crecimiento medio del 1,5%, que tampoco es para tirar cohetes. Teníamos que tener durante 10 años pues un crecimiento, o ser un 20% más de renta y de producto que lo que tenemos actualmente. Y eso se nota en las pymes, en las grandes empresas, en el empleo, en la riqueza de los españoles. Eso se nota. Pero es que hace 3 años es que estábamos un 9% por debajo del 2007. No solamente era el coste de oportunidad de lo que no hemos crecido, sino que ha sido la caída. Entonces, vamos a ver, esta crisis ha sido terrorífica. No había habido nada semejante. Es decir, la caída del PIB del 9%, como dijo a mí una vez un señor, un analista extranjero, oye, es que eso es una guerra. Claro. Es que no somos conscientes de lo que hemos pasado en este país. Es de, oye, que a lo mejor habíamos tenido una época de burbuja anterior en la cual el crecimiento era artificial y eso lo pagas posteriormente. Pero todavía nos queda mucho, nos queda por recuperar 1.600.000 puestos de trabajo. Nos queda recuperar toda esa riqueza que nosotros no hemos podido compensar y que no hemos tenido durante todos estos años, no solamente irnos al nivel del 2007. Y eso evidentemente se nota especialmente en el empleo, se nota también en mucho autónomo, en mucha pyme, en muchos... Ahora, pero, sin embargo... lo que sí me deja, si me deja, por favor, lo que sí le digo es que las circunstancias y el futuro de la economía española es completamente diferente que lo que teníamos hace 3 o 4 años. Si no cometemos errores, las posibilidades, el futuro es diferentes, tenemos muchas más posibilidades para mejorar a futuro y eso es lo que tenemos que aprovechar. Pero no termino, es que la repregunta es básica, por favor, Antonio, que es que estamos fuera de tiempo. Ese ajuste que han tenido que hacer, lo ha explicado usted muy bien, en todos estos sectores de los que yo hablaba, no se ha hecho, por ejemplo, en la administración pública y que ahora que las cifras se empiezan a cuadrar, en lugar de hablar de eso y de compensar ese esfuerzo, de lo que se habla es volver en la administración pública a crecer en el gasto, en contrataciones, en reducir jornadas laborales. ¿No cree que eso es fundamentalmente? Pero vamos a ver, no podemos elevar a generalidad lo que son anécdotas o lo que son situaciones específicas. Vamos a ver, España en el año 17 ha prorrogado el presupuesto del 16 con un acuerdo de no disponibilidad de gasto de 5.000 millones de euros. Esa es la realidad. Es decir, el déficit público se tiene que reducir del 4,6 al 3,1. Y eso se va a hacer fundamentalmente vía crecimiento económico, pero también vía esfuerzos y continuación una racionalización de las administraciones públicas. Mire usted lo que ha pasado con las cifras de funcionarios en España, del conjunto. Ha habido una reducción desde el inicio, vamos, especialmente desde el año 2012 hasta la actualidad. Y eso lo encuentra usted en la encuesta de población activa, ¿no? Es decir, que las administraciones públicas también se han tenido que apretar un poquito el cinturón. Es decir, por el otro lado nos dirán que hemos sido austericidas. No, ya sé que usted no lo dice, pero por otro lado dirán que hemos sido austericidas. A lo mejor es que nos hemos quedado en el nivel adecuado en función de lo que pedían unos y otros, ¿no?
Venga, dos preguntas más concretas, por favor, y rápidas, ¿no? Con la cuestión del empleo, hay 1,5 millones de parados en España que no tienen prácticamente formación y una vez se hayan absorbido probablemente ese 1,5 millones del que hablaba el ministro, probablemente siga existiendo ese paro estructural, que al final es desperdiciar el potencial de 2 millones de españoles, 1,5 millones, 2 millones de españoles que tienen un poquito más de la educación secundaria. Nuestro modelo de colocación, de inserción laboral, está aún con los pies en el siglo XX, en un mundo que está en el siglo XXI y cambiando a pasos agigantados. ¿Qué se plantea ahí el gobierno? Y por otro lado, ¿cómo podemos acelerar la unidad de mercado? Que era muy buen propósito, pero que las comunidades autónomas siguen poniendo barreras a que una empresa pueda funcionar igual de Jaén a Santiago y de Coruña a Alicante. La unidad de mercado es fundamental, es decir, que además especialmente eso sí que perjudica a las pymes. Es decir, porque una gran empresa puede tratar con las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas mucho mejor que una pyme, que seguro que no tiene un servicio jurídico con 5 abogados, ¿no? Esa es la primera consideración. Y ahí el Gobierno, y eso fue una de las conclusiones además de la conferencia de presidentes, va a hacer un esfuerzo importante y vamos a tener que continuar con lo que son todas aquellas acciones tendentes a homogeneizar, a eliminar trabas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos el tema del empleo. Yo, hoy me ha llamado la atención, yo hoy he tenido un almuerzo con una serie de empresas que se dedicaban a la consultoría tecnológica. Y una de ellas me ha dicho, oye, mira, empieza a haber ya dificultades para encontrar personal cualificado. Y decía, pero mira, oye, por primera vez acabamos de formar a 10 trabajadores que venían del sector de la construcción para empezar a funcionar en el sector tecnológico. Es decir, oye, sin duda uno de los problemas fundamentales del mercado laboral español es la falta de ajuste entre la oferta, la demanda, que nos encontramos con profesiones que no tenemos oferta de trabajo, a pesar de que existe demanda del mismo, y después hay un nivel de cualificación muy reducido porque tenemos mucha gente que trabaja en el sector de la construcción, y el sector de la construcción se ha ido prácticamente a la mitad de lo que teníamos en la época de la burbuja. Eso lo que implica fundamentalmente son políticas activas, es formación, es centrarnos en ese tipo de personas que además para evitar que estén mucho tiempo fuera del mercado laboral, y por eso las políticas activas son fundamentales. Ya que lo mencionó antes Antonio, ministro, y como ministro de la competitividad también que usted es, esto de reducir la jornada laboral a las 35 horas, como quiere, bueno, como ha hecho Andalucía y como quiere hacer Castilla y León, eso al gobierno como... Bueno, no, porque nosotros tenemos la regulación, esa regulación es estatal, ¿no? Y ya, pero ¿usted cree que eso, en fin, va con la línea que... No creo, más que un tema de competitividad, ¿se abre de la economía española o no? Es un tema de racionalidad en el funcionamiento del sector público español. Y hay sectores muy importantes en el cual el servicio público es fundamental, en el cual este tipo de medidas serían negativos, como es el sector de la sanidad. Por ejemplo. Pero no en otros sectores dentro de esas administraciones autonómicas. Los dos grandes servicios públicos que proporciona una comunidad autónoma son sanidad y educación. Y ahí ese tipo de medidas es negativo desde el punto de vista de la calidad de los servicios. No, a mí Vicente, para concluir, venga. Ministro, primero, la calidad del empleo, que yo creo que la calidad del empleo deben de reconocer que no está siendo la que todo el mundo está esperando, porque hay una gran parte de contratos temporales, pero también mucha gente está preocupada por las pensiones. Déjeme que le haga una pequeña exageración. No consigues trabajo decente hasta los 30, te prejubilan a los 55, a los 65 te jubilan y vives hasta los 90 o hasta los 100. Es decir, la etapa de cotización real es muy pequeña con la esperanza de vida actual. Claro. Y me está dando la sensación que eso de traspasar dinero del Tesoro, como usted dice, a las pensiones, por supuesto que lo hará el Estado siempre, pero se hace insostenible el sistema. Entonces, imagino que lo más lógico sería, primero, medidas a la natalidad, es decir, que haya más españoles jóvenes, o sea, que vuelva a crecer España con una entrada mayor de inmigrantes para que la pirámide se invierta, porque hemos convertido lo que era una pirámide en una copa, digamos, ¿no? Y eso hace que el sistema se haga pues prácticamente insostenible en sí mismo. Es decir, se puede financiar con más impuestos, con más cosas, pero el sistema no se sostiene. Porque eso que le he contado, ese chiste que le he contado de 30, a los 30 consigues el trabajo, a los 55 te prejubilan y a los 90 te mueres, es una realidad en cierto sentido.
No, yo estoy bastante de acuerdo. Yo lo he dicho antes, el problema, la evolución demográfica en España es una... la natalidad. No, yo creo que es fundamental, eso tiene que ver con la conciliación. El año pasado el INE nos dijo que había habido más defunciones que nacimientos en España. Me parece que además era el segundo año consecutivo. Eso pone de manifiesto, vamos a ver, que llevamos todos más, eso es muy bueno, eso es una señal del progreso, social. Pero es sorprendente, efectivamente, que ningún gobierno haya puesto en marcha políticas de fomento de la natalidad y de favorecer la maternidad. Vamos a ver, es sorprendente. Aquí, por ejemplo, nosotros pusimos, es decir, aquí la mujer que tiene hijos en España está, desde el punto de vista de la pensión, si tiene hijos, tiene un plus adicional cuando efectivamente llega la edad de jubilación. Es decir, es un incentivo a la las natalidad. Madres que ya lo han sido. Natalidad, a las madres que ya lo han sido. No. Yo digo a las madres que... Y si lo eres a futuro también, es decir, que ese es un poco la cuestión, ¿no? Pero desde luego yo creo que en España tenemos un problema de no tanto, es decir, nuestra esperanza de vida es de las más altas del mundo, lo cual es buenísimo, pone de manifiesto la calidad de la vida y de los servicios públicos que tenemos en España, pero tenemos un problema de natalidad y entonces sí, eso también tiene que ver muchísimo con la conciliación, no solamente con dar incentivos, sino que la conciliación sea factible. Pero la familia y la natalidad es sin duda uno de los problemas estructurales a medio y largo plazo que lo tenemos que abordar y además lo tenemos que abordar desde muchos ámbitos y desde muchos puntos de vista. Y ya. Bueno, ministro don Luis de Guindos, ¿sabes un tuit que acaba de llegar? A ver. Dice un señor que se llama Carlos García. Dice, qué buen interlocutor sería Guindos de la Spain ante el Rubio et al y otros. El Rubio es Trump. Ante el Rubio, Trump. Oye, ¿por qué no lo hace usted embajador en Washington? Bueno, pues yo estoy muy embajador. Creo que ya empezó por hacer para otro, que lo va a hacer muy bien. No sé. Bueno, don Luis de Guindos, gracias por acompañarnos. Ministro de Economía y Competitividad. Gracias y hasta una próxima ocasión. Bien. Organismos reguladores, ¿no? La reorganización de los organismos reguladores, ¿no? La CNMC, la CNMV, etcétera, ¿no? Y bueno, yo espero que esa colaboración también se extienda a lo que es la norma fundamental desde el punto de vista económico, que rige lo que es la política presupuestaria, que son los presupuestos generales del Estado. Porque eso obligaría, en caso de que no se sacaran adelante, obligaría al Gobierno a prorrogar los actuales y nos abocaría a unas elecciones el próximo año antes del verano, claro. Bueno, yo creo que hablar de elecciones anticipadas todavía es un poquito prematuro, pero vamos, lo que tenemos en este momento es un presupuesto prorrogado del año 16, con un acuerdo de no disponibilidad en el entorno de los 5.000 millones de euros y simultáneamente un Real Decreto Ley en el cual se había unos retoques fiscales, fundamentalmente del impuesto de sociedades, que permite que España vaya a un déficit público del 3,1%. Con base en ese plan, en ese proyecto presupuestario, Bruselas nos dio hace 2 semanas el visto bueno y no pidió medidas adicionales, ¿no? Por lo tanto, pero un gobierno necesita y un país necesita un presupuesto y por lo tanto el gobierno va a presentar su presupuesto del año 2017. Con estos condicionantes y teniendo en cuenta la llegada de Trump a la Casa Blanca, el Brexit por otro lado, etcétera, etcétera, ¿cómo cree usted que va a evolucionar la economía española en los próximos meses, en este año 2017? La economía española ha crecido más del 3% el año pasado, el doble prácticamente que nuestros socios, se ha generado mucho empleo. Hemos tenido pues una inflación de la deuda, entre deuda pública y deuda privada en España, vamos a tener vencimientos por importe de 350.000 millones de euros. Que tenemos que pagar, tenemos que hacer frente. Sí, es decir, los vencimientos y las nuevas emisiones, 350.000 millones de euros. Sí. Hay una subida de tipos de interés intensa y hemos empezado a ver una subida de tipos de interés, aunque en el caso español ha sido mucho más moderada que en el caso, por ejemplo, de Italia o de Francia o de Portugal. Eso se va a trasladar inmediatamente a nuestra factura, la factura de los españoles, de las empresas españolas, del presupuesto español, etc. Es decir, desde ese punto de vista somos vulnerables, a pesar de que hemos reducido muchísimo nuestro endeudamiento al respecto. Por lo tanto, aunque tenemos vientos de cola, y hemos tenido una serie de factores específicos y propios que han hecho que la economía española crezca en el entorno del 3% y que hayamos entrado con una velocidad de crucero del 3%, esto no está garantizado en absoluto, no nos podemos quedar anestesiados.
Y eso es lo que de alguna forma tenemos que comentar con los grupos los otros grupos de la oposición en el Parlamento, porque hay que seguir tomando medidas. Si no, esto no tengan ustedes la más mínima duda que se desacelerará. Reformas, en definitiva. Sí, reformas. Reformas que conlleven incluso algún tipo de sacrificio. No, tampoco, no estamos hablando de las reformas del año 2012, pero, por ejemplo, antes comentábamos la necesidad de un presupuesto en el cual el déficit público se reduzca al 3,1%. Por ejemplo, que continuemos con medidas de unidad de mercado, que contrarios acaben aprobando un presupuesto para el año 2017, porque España necesita un presupuesto para el año 2017. Hoy el problema, leíamos en uno de los periódicos del Mundo concretamente que la intención del gobierno, no sé si usted conoce eso, era ralentizarla a la espera de que el Partido Socialista solucione su liderazgo. Y en función de quién se haga con el control del partido, sabremos si hay presupuestos o no, apoyados por el PSOE, claro. Si es Susana Díaz, dice esa información, podría haber presupuestos porque se abstendría el PSOE, pero si es Pedro Sánchez... Yo creo que especular con este tipo de cuestiones no es lo más adecuado. Los presupuestos son la principal norma económica y social que un gobierno aprueba todos los años. Tiene una labor también de generación de confianza y no lo puedes dejar al albur, ¿no?, de lo que pase en un partido o en otro, ¿no? Nosotros vamos a intentar, lógicamente, pues pactar con el Partido Socialista, pactar con nuestro socio natural, que es Ciudadanos, incluso también con el Partido Nacionalista Vasco. Pero este es un tema de responsabilidad. El Gobierno tiene 137 diputados, ¿no?, que apoyan el Grupo Parlamentario Popular, que apoyan al Gobierno, ¿no?, y necesita negociar. Hemos sacado cosas muy importantes, hemos sacado el techo de gasto, hemos sacado pues el decreto ley para la modificación del impuesto de sociedades. El otro día sacamos el Real Decreto Ley, por ejemplo, de las cláusulas suelo. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy negociando con Ciudadanos y con el Partido Socialista pues leyes tan importantes como la futura ley hipotecaria o como la reorganización de los organizaciones negativa, un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos pues de más del 2%. Es decir, ha sido una evolución muy positiva. No muy positiva en un año en el cual el Gobierno estaba en funciones. Eso lo que nos indica es que las reformas que se llevaron a cabo en el año 2012, 2013, 2014 pues han sido positivas y han permitido que con una serie de factores exógenos como ha sido la evolución de tipos, tipo de cambio, precio del petróleo, que la economía española haya tenido una recuperación intensa y ha entrado con esa velocidad de crucero en el año 17. Lo que pasa es eso que es positivo, ¿no?, y que lógicamente el ministro de Economía pues tiene que estar contento, ¿no?, y en general el conjunto de los españoles. Sin embargo, no nos debe llevar a la complacencia. El entorno internacional es un entorno muy complicado. Es un entorno en el cual tenemos el Brexit, que yo creo que no hemos visto las consecuencias reales del Brexit todavía. Tenemos un calendario electoral muy difícil en Europa, que va a condicionar la toma de decisiones. Nos encontramos con un repunte de la inflación que está llevando a una subida de tipos de interés a largo plazo. Y después, lógicamente, tenemos una nueva administración americana que viene con planteamientos pues proteccionistas y bastante nacionalistas, ¿no?, y que va a tener un impacto desde el punto de vista de la economía global. Aunque por el momento, si uno mira lo que ha pasado en los mercados, pues desde que llegó Trump, la bolsa americana ha subido un 10%, ¿no? Bueno, puede ser sobrereacción o no sobrereacción, esa es la realidad de lo que tenemos. Pero no podemos ser complacientes. Yo hay un dato que me gusta dar, ¿no?, y que lo daba también el año pasado, ¿no? Este año la economía española va bien, creció un 3,2% en 2016 y se espera un incremento del 2,7% para 2017. ¿En qué se traduce? Se recoge en términos de empleo y en términos de reducción del paro. Los presupuestos siguen siendo una asignatura pendiente. La voluntad del Gobierno español es aprobar unos presupuestos que tienen que cumplir las premisas del plan presupuestario al cual la Comisión Europea y el Eurogrupo dan el visto bueno. Si no hay apoyo socialista, ¿se volverán a prorrogar o habrá elecciones? El Partido Socialista no va a respaldar el proyecto de presupuesto generales del Estado que lleve el Gobierno a las Cortes. El proteccionismo de Trump América primero. ¿Derivará en una guerra comercial con Europa? El proteccionismo no es salida. Parece que protege a un país en cuestión, pero inmediatamente tiene efectos sobre terceros y los terceros reaccionan. ¿Qué consecuencias económicas traerá el Brexit? El Reino Unido no creo que se llegue a convertir en el Singapur de Europa. Esta noche analizamos el panorama económico con el ministro Luis de Guindos en El Cascabel.
Pues aquí tenemos a don Luis de Guindos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues le voy a preguntar primero por los presupuestos generales del Estado. ¿Sí cree usted que vamos a tener o no este año presupuestos? Yo espero que sí. En las próximas semanas el Gobierno presentará en las Cortes, aprobará un anteproyecto de presupuestos y lo mandará al Parlamento. Y pues espero que los grupos parlamentarios